Hola a todos, buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente a la Regional Centro con la presentación del doctor Javier Crespo García, quien no solo es un extraordinario gastroenterólogo y hepatólogo y jefe del servicio de digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdesillas en Santander, España, sino también es el presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. El doctor Javier Crespo García es un visionario de la difusión y enseñanza de la gastroenterología, no solo en España, sino también hacia los países latinoamericanos, en especial hacia México, donde lo consideramos un extraordinario amigo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Él nos va a impartir la conferencia magistral Cáncer en la era de la COVID-19, estrategias para evitar retardo en diagnóstico y tratamiento. Los dejo pues con el doctor Javier Crespo García, invitándolos posteriormente de su conferencia magistral a que se queden con nosotros para continuar con el programa en el estado actual del cáncer de páncreas y de la vía biliar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muy buenos días o muy buenas tardes, porque no sé exactamente cuándo se emitirá en México. Para mí es un enorme placer y un honor estar con mis amigos mexicanos y, por supuesto, doy las gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por este enorme honor que me hace y a mi amigo Ricardo, que me consta me acaba de presentar muy amablemente. Muchísimas gracias. Me toca hablar del cáncer en la era COVID. Realmente es un tema complejo porque hay muchos aspectos de los que podíamos tratar. Yo me voy a centrar en algunos aspectos que son los que vamos a ver aquí. En primer lugar, vamos a ver la foto de la realidad que en España, vamos a tocar madera, esperemos que hayamos vivido y que ya no volvamos a vivir, fundamentalmente dividido en dos aspectos: la afectación de los servicios de digestivo y el cáncer como problema global, que es el tema al que me han encargado específicamente. Hablaré fundamentalmente de dos tumores, de todos es difícil hablar, del hepatocarcinoma, y entre los tumores digestivos voy a hablar fundamentalmente del cáncer colorectal, del cáncer de colon y recto. Unas mínimas palabras respecto a la vacunación de los enfermos con cáncer, que yo creo que es un aspecto importante, que genera muchas consultas. Y, por supuesto, pues el camino hacia la esperanza, el camino que yo creo que estamos recuperando la esperanza en los lugares donde empezó antes la pandemia. Quizás en vuestra tierra estáis todavía un poco por detrás, empezasteis más tarde la pandemia y, por lo tanto, por desgracia, saldréis un poco más tarde. Y hablaremos de digitalización, optimización de recursos y telemedicina. Bueno, cuando nosotros nos afectó la primera ola COVID, esta ola que realmente paralizó la actividad a nivel global de nuestro país, estamos hablando de entre mediados de febrero del año 2020 y mediados de mayo de ese mismo año. En ese mismo año hubo una enorme afectación en España. De hecho, se produjo un confinamiento generalizado de la población española de casi 3 meses de duración. Y en ese tiempo, nosotros desde la Sociedad Española de Patología Digestiva hicimos un estudio dirigido a saber cómo la pandemia había afectado los servicios de aparato digestivo, cómo había afectado a su actividad y cómo había afectado a sus profesionales. Y para ello planteamos un estudio multicéntrico que contó con la colaboración, como ven en el mapa de España, de más de 80 hospitales, grandes hospitales de todo el país, por lo cual se puede decir que la representación prácticamente fue universal. Además, estos hospitales representaban aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias generales y más o menos la mitad de las camas de digestivo que tenemos en nuestro país. Y como ven, afectaba a más de 1.500 miembros staff de los servicios de digestivo y a más de 400 residentes. En España tenemos aproximadamente 700 residentes y aproximadamente 3.000 facultativos de digestivo. Y como ven, en esos primeros meses de la época COVID se produjo una disminución de la disponibilidad de camas hospitalarias de aproximadamente más del 60%, quedaron útiles solo el 40% de las camas. Aproximadamente 1 de cada 4 médicos de digestivo tuvo que dedicar su actividad clínica
a atender a pacientes COVID y más de la mitad de los residentes fueron trasladados a la atención de pacientes COVID. Es decir, nuestros servicios de digestivo, si no estuvieron en primera línea, estuvieron un pie por detrás de la primera línea, porque realmente la importancia de su contribución al cuidado de los pacientes COVID fue muy importante, una de las especialidades más importantes en España. Claro, lógicamente eso tuvo unas consecuencias. Las consultas externas pasaron de una media de 36.000 al mes a 6.000, es decir, hubo una disminución cercana al 80%, se mantuvieron el 18% de las consultas. Las endoscopias prácticamente se mantuvieron, solo las endoscopias urgentes, solo el 10% de la actividad de endoscopias de nuestro país se mantuvo, y fue un hecho similar en cualquier otro procedimiento diagnóstico o terapéutico como la ecografía abdominal, los ultrasonidos, que bajaron por debajo del 90%. Claro, esto, como es lógico y natural, como veremos luego, ha tenido unas consecuencias en el retraso de la asistencia a múltiples pacientes, entre ellos a los pacientes con cáncer. Como decía, este estudio tenía además otra connotación, y es que se evaluó el daño o la infección de los propios médicos de digestivo como consecuencia de esta atención. Y solo en los primeros 2 meses, y esto es muy importante, se produjo la afectación del 10% de las plantillas de digestivo. El 10% de los médicos de digestivo en España se infectaron por COVID durante los 2 primeros meses de la pandemia, especialmente en Madrid, donde, como saben, la incidencia de la pandemia fue especialmente dolorosa. Y es lógico que esta primera ola, representada en color rojo, sabemos que va acompañada de segundas olas en las cuales se ha incrementado, como veremos más tarde también, el número de pacientes que se presentan en una fase tardía de la enfermedad. Y probablemente la tercera ola todavía no la hemos visto, o estamos empezando a verla, porque habrá sujetos que han retrasado tanto su atención que todavía no les hemos atendido, y luego veremos de quién se trata. Es decir, al principio de la ola destinamos prácticamente todos los recursos sanitarios a la atención de los pacientes COVID. En la segunda parte, todavía en este momento, estamos priorizando la atención a los pacientes que fueron no atendidos durante este primer año, y probablemente ya nos toca, y nos tocará en los siguientes meses, sin duda, evitar el efecto que la atención a un problema de salud pública puede ocasionar en otros problemas de salud pública. Me refiero, por ejemplo, a los problemas de cribado del cáncer de colon, o, por qué no, a la atención de los pacientes con hepatitis C. El cáncer, sin duda, nos ocupa una parte importante del tiempo. No solo ocupa los servicios de oncología, también nos ocupa los servicios de digestivo, una parte muy importante del tiempo. Si nos fijamos en la incidencia, vemos cómo entre los tumores más frecuentes, con una mayor incidencia, se encuentran los tumores digestivos: cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas. Es decir, los casos nuevos de cáncer digestivo suponen una parte muy importante del cómputo global de los cánceres. Pero claro, si lo que nos fijamos es más en la mortalidad, las cifras son todavía mucho mayores. El segundo, el cuarto, y el sexto y el séptimo cánceres que más mortalidad ocupan son los digestivos. Obviamente, si los pusiéramos todos juntos, colorectal, páncreas, estómago e hígado, incluso la vía biliar, obviamente ocuparían el primer lugar en la mortalidad de los cánceres de forma global. Por lo tanto, la afectación es muy importante. Pero aún hay más. Si lo que nos fijamos es en la letalidad, el tumor que más letalidad produce, sabemos que la letalidad es la mortalidad entre la incidencia. Por desgracia, la mayor parte de los tumores de páncreas se asocian a muerte, pero como veis, un número muy importante de los tumores gástricos e incluso de los tumores de colon siguen teniendo una elevada mortalidad. Por lo tanto, la letalidad, la incidencia es importante, la mortalidad es muy importante y la letalidad es extremadamente importante en los pacientes con tumores digestivos. Esto hace que la atención tenga que ser especialmente prioritaria. Y ya la Sociedad Europea de Oncología hace mucho tiempo definió 3 niveles, bueno, hace mucho tiempo, hace 3 años, definió 3 niveles de prioridad en función del tipo de tumor. Prioridad 1 en aquellos tumores cuyo retraso, de días incluso, puede suponer un deterioro del pronóstico del paciente. Estos, por suerte, no son muchos pacientes, podrían ser los tumores colónicos que debutan como una complicación aguda, como una obstrucción o una perforación. El nivel medio son aquellos tumores que un retraso de pocas semanas puede ocasionar un deterioro muy importante del pronóstico. Por ejemplo,
los tumores de páncreas, que la única opción realmente de sobrevida a largo plazo es un diagnóstico y una intervención inmediatas, o un nivel 3, que es poco deseable cuando hablamos de patología tumoral, pero que podría interesar quizás a tumores de colon o de recto en estadios muy iniciales, cuando son todavía tumores T1, carcinomas in situ, cuyo retraso en unos pocos meses podría no afectar su supervivencia a largo plazo. En cualquier caso, cuando hablamos de cáncer, hablamos de un notable consumo de recursos asistenciales, hablamos de un compromiso inmunológico en tiempos de pandemia y, por lo tanto, hablamos de factores que pueden tener impacto tanto sobre el tratamiento como sobre la supervivencia, amén de tener cierto impacto en la calidad de vida. Vamos a referirnos brevemente a la afectación en hepatocarcinoma. Y quizás el mejor trabajo que hay de afectación del hepatocarcinoma en tiempos COVID es este que publica la doctora Rey del Clínic de Barcelona, que lidera un trabajo global porque, como veis, utiliza datos de grandes hospitales europeos, también de grandes hospitales americanos del norte, del centro y de Sudamérica, y algunos otros hospitales del este asiático, en este caso menor. Y lo que ve es que hay una afectación muy importante en el caso de los programas de cribado del cáncer de colon, prácticamente se detienen. Hay un retraso muy importante de los procedimientos diagnósticos. Obviamente los programas de trasplante hepático se han resentido de forma notable en nuestro país y en todos los países del mundo, aunque no se han detenido de forma completa. Y lo que no parece que se haya detenido, aunque sí se ha producido un retraso, es en las terapias sistémicas, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento con terapia sistémica han seguido en tratamiento con terapia sistémica. Lo que sí es que se han iniciado muy pocos tratamientos nuevos. Y esto, por lo tanto, ha tenido un impacto notable porque se han cancelado los programas de cribado. Esto tendrá, sin ningún género de dudas, un impacto, o está teniendo un impacto, en el que el diagnóstico de los tumores se producirá en fases más avanzadas durante los próximos meses, casi con seguridad absoluta. Y un retraso también en hepatocarcinoma se asociará a un incremento de la mortalidad. Este es un ejemplo que me ha prestado mi amigo el profesor José Luis Calleja de Puerta de Hierro en Madrid, en el cual se ve un ejemplo de un paciente relativamente joven que es diagnosticado en febrero, inmediatamente antes, 15 de febrero, y casi inmediatamente antes del inicio de la pandemia en nuestro país, con un hepatocarcinoma relativamente pequeño, de probablemente 2 centímetros y medio de diámetro, que por avatares de la pandemia no vuelve a ser atendido hasta 3 meses después, donde claramente se ve un crecimiento muy notable del tumor y probablemente esto tendrá consecuencias deleterias en su salud a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa en otro tipo de tumores digestivos? Bueno, pues si se ven en este es un ejemplo, en todos los países ha pasado prácticamente lo mismo. Sí, este es un registro italiano de tumores desde el año 2017 hasta el año 2020. En rojo, tumores colorectales; en verde, tumores de páncreas; en azul, tumores gástricos. Como se ve claramente, hay una disminución notable, más de 500 casos, de la incidencia de cánceres de colon del 2017 y 2020. Quizás me expreso mal cuando hablo de incidencia y lo que tiene que ser de casos diagnosticados, porque es poco probable que el COVID haya hecho disminuir la incidencia, o una disminución superior al 10% de los casos diagnosticados de cáncer gástrico. Y claro, esto podría ser solo un efecto numérico si no viniera acompañado de otras cosas, pero luego veremos que viene acompañado de otras cosas. En Madrid hay un ejemplo muy bueno de cómo esta disminución que hemos visto del número de cánceres de colon diagnosticados no es gratuita, sino que tiene algunas causas. Fijaros, por ejemplo, el programa de cáncer de cribado de colon en Madrid. En el año 2019 se invita a participar a cerca de 500.000 de madrileños. Aceptan la invitación aproximadamente 200.000, algo más de 200.000, y se practican en este tiempo algo así como 8.200 colonoscopias. A finales del año 2020, las invitaciones pasan de casi 450.000 a 100.000, una disminución importantísima. El número de envases recogidos se divide por 5, el número de envases entregados se divide por 5, el número de colonoscopias se divide por más de por 2. Y lo que es más importante, el número de cánceres diagnosticados, como se sabe, cuando se diagnostican en los programas de cribado del cáncer de colon, la mayor parte de estos tumores se diagnostican en estadios iniciales, pues por desgracia,
la disminución es de aproximadamente 8 veces entre los años 2020 y 2019. Es decir, no ha disminuido la incidencia en el año 2020. Los tumores se diagnosticarán durante los años 2021, 2022 y sucesivos. Y esto no puede ser que no tenga consecuencias, y de hecho veremos las consecuencias reales, como digo, en los próximos años, pero ya se pueden simular o se pueden modelar las consecuencias de esto, que esto va a tener. Y las consecuencias que va a tener es que se va a incrementar claramente el número de pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Conforme los programas de cribado se suspendan durante más tiempo y no alcancen los niveles previos, este incremento de las enfermedades en estadios avanzados será cada vez mayor y finalmente esto tendrá consecuencias en mortalidad. Por lo tanto, sabemos que se ha producido una reducción importantísima de la actividad de los programas de cribado del colon, que todavía no hemos recuperado totalmente. Se han perdido muchos diagnósticos y por lo tanto esta pérdida de diagnósticos lo que nos va a poner es en duda la viabilidad y la continuidad de estos propios programas de cribado en los próximos meses. Y claro, no solo es que no les diagnostiquemos en los programas de cribado, sino que, claro, les diagnosticamos más tarde. Fijaros, este es un estudio pequeñito de una comunidad foral, de España, la Comunidad Foral de Navarra, en la cual durante el año 2019 el número de diagnósticos en las salas de urgencias era muy pequeño, 3%. El año pasado ya fue del 12%. Los programas de cribado ocupaban casi un tercio de los diagnósticos, solo un 5%. Y por lo tanto es previsible, que aunque los datos no están totalmente completados, porque es un estudio muy preliminar, es previsible que los enfermos se estén diagnosticando en fases más avanzadas, en fases, como hemos visto, en la que ya hay complicaciones agudas que se asocian con un pronóstico peor de la enfermedad y, en resumidas cuentas, un incremento de la mortalidad asociada al cáncer de colon. Luego, si acaso fuera poco, los pacientes con cáncer de colon que se infectan por el COVID también tienen una mayor mortalidad. Aunque este es un detalle, no es un detalle, es un detalle muy importante, pero es verdad que esto, por suerte, en los próximos próximos años, esperemos que sea una anécdota y que el número de sujetos infectados por COVID sea cada vez menor como consecuencia de la vacunación. Vacunación de la que voy a mencionar en los escasos 2 minutos que me quedan 3 palabras, y es porque estos enfermos nos preguntan con mucha frecuencia, dado que el cáncer, como todos ustedes saben, produce una disminución o una afectación de la inmunidad tanto tumoral como celular, ¿se pueden o no vacunar? Pero lo primero que debemos decir es sí, los pacientes con cáncer se deben vacunar. Lo segundo que debemos decir es sí, los pacientes con cáncer se deben priorizar con respecto a las poblaciones generales. Tercero, sí es segura la vacunación de los pacientes con cáncer y no es esperable que haya unos efectos secundarios añadidos, aunque en función del grado de inmunosupresión puede ser que la eficacia no sea tan alta como en la población general. Por lo tanto, sí, los pacientes deben vacunarse, si es posible, antes del inicio de la quimioterapia, para no disminuir la reactogenicidad de estas vacunas. Pero claro, siempre y cuando esto no suponga un retraso significativo del inicio de la quimioterapia y por lo tanto la contestación es siempre sí a la vacuna en los pacientes con cáncer y sí cuanto antes. ¿Y cómo nos hemos ido adaptando? Pues como hemos podido realmente. Quizás por razones de tiempo yo no les puedo dar muchos consejos, quizás recordar algunos de los consejos que han dado nuestras principales asociaciones científicas. En un principio nos acomodamos a un COVID que estaba presente en toda la sociedad, en todos los ámbitos y que motivó una parálisis completa de nuestra sociedad, como planteamos unas normas generales, tanto los profesionales como las consultas externas, como en la hospitalización y cuándo y cómo se debía diagnosticar y crear el SARS-CoV-2. Sin duda, en endoscopias hemos aprendido que las endoscopias se pueden priorizar. Es algo que sabíamos hace mucho tiempo, pero que quizás ahora hemos retomado. Y todas las sociedades científicas están de acuerdo en que lo primero es que tenemos que revisar las indicaciones para intentar minimizar las malas indicaciones. Ya les adelanto que no son muchas, no más del 10-12% de las indicaciones, cuando se revisan con el máximo de entendimiento, resultan inadecuadas. Y lo que sí que hay que hacer es intentar priorizar en función del número de endoscopias que podamos hacer. Yo diría que en la fase 5, que no está aquí, es en blanco, tendremos que pedir a nuestras autoridades sanitarias que incrementen las posibilidades diagnósticas de nuestros servicios. Esta diapositiva y las siguientes son las mismas, dicen básicamente las mismas,
cómo priorizar en función de la gravedad o no del procedimiento o de las posibilidades de influir en el pronóstico a largo plazo. Yo les recomiendo que lean este artículo especial de las Sociedades Científicas de Gastroenterología Españolas, en la que decíamos cómo retomar la actividad. Por suerte en nuestro país ya la hemos retomado prácticamente por completo. Y diría 3 palabras de las nuevas actividades. Hay que tomar la telemedicina en el sentido estricto de la palabra, de hacer una medicina basada en tecnología y no una medicina basada en el teléfono. Telemedicina, hay que identificar los procesos adecuados, el momento adecuado y el paciente adecuado para hacer telemedicina. Probablemente para algunos procesos y para algunos pacientes sea absolutamente adecuada, pero no para otros pacientes u otros procesos. Y finalmente, recordar que cuando tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es utilizar adecuadamente los recursos sanitarios que nos dan, que nuestra responsabilidad es para con nuestros enfermos, para los enfermos que en este caso, como hemos hablado, tienen un cáncer digestivo. La realidad es diagnosticarlos cuanto antes para que su pronóstico a largo plazo sea igual de favorable o lo menos desfavorable posible. Muchas gracias.